El amor de Dios no es como muchas personas en el mundo piensan. Y hoy quiero hablar que gracias a ese amor tan tremendo de Dios, el Señor nos ha dado libertad. Ahora, no es como la libertad que el mismo mundo piensa también, o como lamentablemente muchas personas piensan de nosotros, de que malinterpretan la libertad de Cristo Jesús como libertinaje. Es lamentable esa situación y es doloroso, pero la Biblia nos enseña plenamente a qué hemos sido llamados. Y hemos sido llamados a libertad plenamente en Cristo Jesús. No para ser libertinos, sino para muchas cosas que son esenciales para un hijo de Dios, para una hija de Dios. Y quiero comenzar precisamente hablando de esto, de esa libertad a la cual hemos sido llamados como hijos e hijas de Dios. Y lo primero que quiero compartir con usted, que me escucha, que nos está viendo también, es que se nos ha dado a nosotros, por amor, por gracia, por misericordia de Dios, libertad de ser hechos hijos de Dios. El ser humano en general, cuando nace, cuando viene a este mundo, nace con dos condiciones. Escuche bien esto. Repito, el ser humano en su condición natural de nacimiento nace siendo esclavo y nace siendo muerto. Y a las personas de que le he compartido estas dos verdades, obviamente cuando se les dice tú has nacido siendo muerto, los confronta, los choca, porque comienzan diciendo, pero es que un momentico, ¿cómo dices que estoy muerto si yo respiro, si mi sangre corre, si yo pienso, si yo veo? ¿Cómo dices tú entonces que estoy muerto? Y esa es la realidad, mi hermano, mi hermana. Ahora vamos a manejar bastante Biblia el día de hoy. Y usted, por favor, abra su Biblia allí. Usted puede tener plenamente el apoyo en audiovisual, pero me encanta más que tenga la Biblia y que tenga un cuaderno también de anotación en su mano, para que usted pueda anotar todas estas cosas, sus ideas. Y en Efesios capítulo 2, versículo 1, el Señor nos comienza diciendo lo siguiente. Escuche esto en la palabra de Dios. Y Él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, les dio vida a vosotros cuando estaban, ¿cómo? Muertos. Cuando estaban muertos. Efesios capítulo 2, versículo 1, estoy allí. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que el ser humano cuando nace en esa condición, muerto en delitos y en pecados. Pero también les habla a la iglesia diciéndole en los cuales anduvieron en otro tiempo. Es decir, a cada uno de nosotros, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quién, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y hablando de manera muy rápida aquí, vemos nosotros dos cosas. Entonces, tres cosas. El ser humano nace muerto en delitos y pecados, nace bajo la esclavitud, bajo la potestad, permítame decirlo así, del príncipe de la potestad de los aires. ¿Quién es? Satanás, el diablo. Y ahora también nace en desobediencia. Porque este espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice el apóstol Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Es decir, que el ser humano que está lamentablemente siendo esclavo está en desobediencia, está en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice, y éramos por naturaleza, escuche bien esto, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Es decir, que aquel que está en su estado natural está bajo la ira de Dios. Sí, hermano. Y nosotros tenemos que recordar esto.
Si no fuera así, Pablo no lo recordara, el Señor no lo recordara. Tenemos que recordar cuál era la condición en que estábamos, no para decir, sino para ver además y valorar lo que Dios nos ha dado ahora en Cristo Jesús. Si leo el versículo 4 dice, pero Dios que es rico ¿en qué? ¿Sí está conmigo allí? Estoy en Efesios 2. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, escuche bien, nosotros ¿qué? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos hizo ¿qué? Sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La semana pasada, cuando estaba hablándoles del amor de Dios, les decía esta expresión: aun cuando nosotros estamos en esta tierra, estamos sentados alrededor del trono de Dios. Y el ser humano en su pensamiento dice, pero ¿cómo puedo estar sentado alrededor del trono de Dios si aún estoy aquí? Y entienda esto, hermano, si usted tiene la salvación en Cristo Jesús, si usted está ya afirmado y usted persevera, como dice la palabra, hasta el final en Cristo Jesús, ya su condición en Él es que usted ya está sentado en el trono. ¿Por qué, hermano? Porque el tiempo, y lo he explicado varias veces, en el cual nosotros vivimos no es el tiempo de Dios. Y les he dicho una y otra vez, lo que es para nosotros, para Dios ya fue. Lo que puede ser en un futuro para nosotros, para Dios ya ha pasado. Y hermano y hermana, afírmese en el Señor, fortalezcase en Cristo y por supuesto dele la gloria a Dios, porque cuando el Señor aquí me dice que juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, no es un futuro que va a ocurrir, sino que ya ha ocurrido, porque en Cristo Jesús usted tiene no solamente la salvación, sino tiene la bendición de estar sentado alrededor del trono de gloria del Señor. Entendamos esto. Entonces nos ha dado la libertad, hermano y hermana, primeramente de ser hechos hijos de Dios. Vaya a Tito capítulo 3, versículo 3 en adelante. Y Tito capítulo 3, versículo 3 en adelante también dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo ¿qué? Mire esto, la condición del ser humano sin Cristo Jesús. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos. Dos condiciones les dije que nace el ser humano. Nace siendo ¿qué? Esclavo, y nace siendo muerto, estando en condición de muerte. Y Tito nos enseña que nosotros también éramos ¿qué? Esclavos de concupiscencias bajas, pasiones, deseos que deshonran a Dios, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cuál es la condición del ser humano en este tiempo también, así como en tiempos pasados? Yo voy primero, no me interesan los demás. Y aún más hoy en día, hermanos, la envidia, la arrogancia, todas estas cosas, lamentablemente, que provienen, incluso el egoísmo que provienen de Satanás, está en el ser humano también, por el mismo pecado, por la misma condición del ser humano, sin Cristo. Y por eso que dice, éramos así, aborreciéndonos unos a otros. Pero mire ahora la condición para aquellos que están en Cristo Jesús, para aquellos que recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Dice el versículo 4 en adelante, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ¿qué se manifestó? ¿A través de quién? A través de Jesús. La bondad, la misericordia, dice, y su amor para con los hombres, ¿qué? Diga conmigo, Jesús me salvó. Nos salvó, escucha ahora, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por nuestras obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Oh, hermano, qué palabra tan preciosa es esta.
al cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si yo me detuviera solamente en este versículo, estuviéramos como 4 horas, porque aquí hay varios principios de la salvación que el Señor nada más en este versículo nos puede enseñar cada día, y nos habla de no solamente la fe, nos habla no solamente de la gracia en este versículo, sino habla de la regeneración, habla del lavamiento por medio del Espíritu Santo, habla también de la justificación por su gracia, y habla de la herencia que nos ha dado ahora como hijos, porque ahora no solamente estamos sentados alrededor del trono, sino que somos herederos y coherederos con Cristo de lo que el Señor tiene para la eternidad. Hay otra cosa que confronta a muchas personas, y he tenido experiencias así, ¿no? Y es que no solamente a una persona al decirle usted está muerto, tienden a molestarse, pero tienden a ser confrontados en su espíritu, sino que cuando se les dice no todos son hijos de Dios. Cuando usted habla a una persona sin Cristo y la persona me dice es que todos somos hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que yo no soy hijo de Dios. Estoy diciendo que usted no es hijo de Dios. Sí, hermano y hermana, todos somos creación de Dios, ciertamente. Y aunque la misericordia de Dios está para toda persona en el mundo, y aunque la gracia de Dios se ofrece a toda persona en el mundo, esta gracia de Dios solamente está activa para los que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Y la Biblia así lo dice. En Juan capítulo 1 versículo 12, y usted y yo debemos saberlo, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si yo leyera Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos. No solamente están sacados, no, destituidos. No hay ninguna otra cosa, porque somos pecadores. Sin embargo, cuando venimos a Cristo Jesús, entonces cuando le recibimos como Señor y Salvador, y aquí están las dos condiciones: a los que le reciben, a los que creen en su nombre. No como que sí, yo sé que Jesús es Hijo de Dios. No es que lo creas simplemente, sino que lo vivas, que lo recibas, que lo aceptes, que Él se convierta en el Señor, en el Salvador de tu vida. Allí entonces dice la palabra que se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de esa manera, hermano y hermana, podemos entonces clamarle como un hijo le clama a un padre. Romanos capítulo 8 versículos 15 dice: pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, que significa Padre. Y aquí, hermano, usted está recibiendo una clase rápida de doctrina de salvación. Una clase pero a vuelo de pájaro, porque aquí no solamente estamos viendo que hay regeneración, no solamente que estamos viendo que hay adopción, sino que hay también adopción. Antes no éramos hijos, mas ahora en Cristo Jesús somos adoptados como hijos. El olivo original, el pueblo de Israel, y nosotros el olivo silvestre, el olivo silvestre que estaba desechado, mas ahora ese olivo silvestre es tomado e insertado en el olivo original. Somos nosotros, también ahora llamados los hijos de Dios. Ahora usted está no para recibir otra vez, como dice el texto, el espíritu de esclavitud. Ha sido libertado de la esclavitud, ha sido libertado de la muerte. Ahora usted está vivo en Cristo Jesús y han sido llamados o han sido aceptados como hijos y como herederos, coherederos con Cristo. Y clamamos ahora al Señor. Sin embargo, hermano y hermana, y escucha ahora esto:
y con dolor lo digo. Hoy en día el evangelio de Cristo en la iglesia se ha diluido tanto que han dejado de lado uno de los mayores principios que brindan la victoria a su pueblo en toda situación. Absolutamente. Y algo que fue vital para la primera iglesia, para los grandes siervos y siervas del Señor. Hermanos y hermanas, en este tiempo la iglesia ha dejado la libertad de comunicarnos libremente con nuestro Padre Celestial a través de la oración. Ha dejado de lado la importancia de la oración, de hablar con Él. Y escuche bien, no como un condenado le habla a un juez que pide clemencia. La persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador le habla al Dios como si fuera un condenado al juez, pidiendo clemencia, pidiendo misericordia. Pero el Hijo de Dios pide a su Padre como si fuera un niño pequeño, cuando va a Él con esperanza, con amor, a pedirle. Así vamos nosotros, podemos ir nosotros al Señor. Pero ¿qué se puede lograr, hermanos, si una gran mayoría de los que conforman la iglesia en este tiempo han dejado de orar? Han dejado de lado la prioridad de la intercesión, del clamor juntos como iglesia de Cristo. El viernes comentaba lo que un pastor me había compartido y me decía: cuando quieras ver el poder en el espíritu que tiene una congregación, no tomes en cuenta la cantidad de personas que van al culto dominical. Date cuenta de la cantidad de fieles discípulos de Cristo que van a un culto de oración, que van a batallar por las almas. Allí, hermanos, es donde se ganan las batallas espirituales, en unidad. Hermanos y hermanas, no podemos seguir desaprovechando y dejando de lado la preciosa libertad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado para venir al Padre en el nombre de Jesús y tomar la victoria que nos ha brindado en nuestras manos. El Señor nos habla acerca de la oración y nos dice: oren sin cesar. En primera carta a los Tesalonicenses nos dicen: oren sin cesar. En el libro de Mateo, el Señor Jesús le dice: y todo lo que pidieren en oración, creyendo, lo recibirán. Pero dice: todo lo que pidieren, ¿en qué? En oración. En el libro de los Hechos, cuando hemos trillado el capítulo 2, versículo 42 bastante, nos dice que la iglesia perseveraban unánimes ¿en qué, hermanos? En la oración. Y Dios hacía portentos, milagros, sanidades. Eran hechos en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo tenía temor de la iglesia. Pedro también los dice. Y dice en la palabra del Señor allí: mas el fin de todas las cosas se acerca. Y dice: sean pues sobrios y velen en oración. Velen en oración. Hermanos y hermanas, no podemos seguir en una actitud de necedad sin entender que a través del tiempo de oración a Dios se rompen cadenas, se abren las ventanas de los cielos, se conquistan los territorios en el plano espiritual. Y en el culto de oración, hermanos unidos, es donde más se activa ese poder y mover de Dios. Pero ponemos excusas, todo tipo de excusas: que no hay luz en la calle, que no hay esto, que lo otro, que esto, que para acá, que para allá. ¿Acaso Jesús puso excusas para ti, hermano y hermana? ¿Acaso Jesús puso excusas para nosotros? ¿Acaso Jesús puso excusas en todo lo que hizo para que tú pudieras tener hoy lo que por su gracia y su misericordia puedes tener? Pero no están dispuestos a darle a Dios ese precioso tiempo. No están. Tenemos en Cristo Jesús la libertad de ser hechos hijos de Dios, de venir a Él como hijos amados a un Padre. Hermanos, no podemos seguir dejando de lado esa preciosa libertad que el Señor nos ha dado.
Hermano y hermana, hemos recibido del Señor la libertad para ser hechos hijos de Dios y poder venir a Él como hijos amados a un Padre que nos ama profundamente. Pero ¿cómo entonces recibiremos si no pedimos? Y no me vengan con la excusa, es que Dios lo sabe todo. Sí, Dios lo sabe todo, pero Él también pide y dice: pidan y se os dará, buscad y hallaréis. Pero no pidan conforme a sus deseos, pidan conforme a la voluntad de Dios y dirigidos por el Espíritu Santo. Porque Él sabe qué es lo que necesitamos, Él sabe la condición y Él sabe nuestras necesidades, y nos dará conforme a su voluntad, conforme a su amor, porque su voluntad es que es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Se nos ha dado también, hermanos y hermanas, libertad de las ataduras del pecado y de la muerte. Dígale que está al lado suyo: tú eres libre del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 17, búsquelo por favor. Dice: pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y dice el 18: y libertos del pecado, vinieron a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Entonces el Señor nos muestra que usted y yo, al haber recibido a Jesús, tenemos ahora esta bendición, esta libertad. Libertad de toda atadura del pecado. Porque antes usted y yo estábamos atados de tal manera que, aunque queriendo salir de esa condición de pecado, no podíamos. Por nosotros mismos no podemos. Pero en Cristo Jesús, en la sangre preciosa del Cordero que fue derramada por Él en el pretorio, en la cruz del Calvario, por esa sangre somos bañados, por esa sangre somos purificados, y por esa sangre toda atadura del pecado ha sido rota plenamente. Gracias a Él, porque éramos esclavos, pero ahora somos libertos del pecado y vinimos, y dice, a ser siervos de justicia. Miren lo que dice ahora el versículo 22 de Romanos 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen ahora por vuestro fruto ¿qué? La santificación, y como fin la vida eterna. ¿Para qué hemos sido libertados de la muerte y el pecado? Para que podamos andar en el Señor en obediencia y en santidad a Él. Para poder tener esa vida eterna que todo el mundo anhela, pero que no todos quieren la valentía para dar el paso y arrebatar el reino de los cielos. La fe en el Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque lea conmigo el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hemos sido libertados entonces ¿de qué? De las ataduras del pecado y de la muerte. Toda persona sin Cristo lamentablemente está destinado a la muerte eterna por el pecado original. Pero tiene entonces la única y plena salida, Cristo Jesús. Y como lo dije la semana pasada, no es por ningún muñeco, porque santos somos nosotros, los hijos de Dios. No es por Pedro, por Juan, no es por María, que fue la madre de Jesús, una gran sierva de Dios. Y es verdad, ellos fueron grandes siervos de Dios, pero ellos están muertos, pero no muertos en delitos y pecados. Ellos están esperando en el paraíso la venida de Cristo Jesús. Así como las personas, amigos o familiares que han partido de esta tierra en Cristo, ellos están esperando la venida gloriosa del Señor, para encontrarnos, para ser resucitados, para ser transformados y para adorar juntos al Señor, para estar con Él siempre, juntos con los que, yo digo como Pablo, permanezcamos todavía. Pero es la voluntad del Señor, no la nuestra. Mi hermano, mi hermana, entendamos que tenemos esta bendición de Dios, tenemos esta libertad.
pero hay un llamado de advertencia también. Y en Gálatas capítulo 5 versículo 1 nos dice esta palabra: sabiendo todas estas cosas, mi hermano, mi hermana, entendiendo que tenemos esta libertad en Cristo Jesús de la muerte y del pecado, dice: estad pues ¿qué? Firmes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entienda esto en el nombre de Jesús. Usted, si tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, usted ha sido libertado de toda cadena de pecado y de opresión. Pero ahora en Cristo Jesús somos nosotros los que voluntariamente, viniendo y recordando lo que ya el Señor olvidó, muchas veces le decimos: Señor, yo quiero ser apresado otra vez por las cosas del mundo, aquello que me parecía tan sabroso, pero que no te agradaba, pero otra vez, Señor. Y le abrimos la puerta a nosotros mismos otra vez al pecado. No es porque Dios no tenga todo el poder para librarnos, Él nos libró ya, pero somos nosotros los que muchas veces le abrimos la puerta al pecado. Y es por eso que lo dice en esta palabra: manténganse firmes en esta libertad que les he dado, no para estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y me recuerdo cuando el Señor fue a un estanque llamado el estanque de Betesda, y vio a un hombre que tenía 38 años paralizado. Y le dijo: ¿quiere ser sano? Y el hombre empezó a ponerle excusas de todo tipo. Yo me imagino que el Señor le dijo: yo no te estoy preguntando qué pasa, yo te estoy preguntando es que si quieres ser sano o no. Y Dios le sanó. Pero también me recuerdo algo que el Señor dice ahí en Juan, en capítulo 5, usted lo puede buscar después. Cuando lo halló Jesús en el templo, el hombre había sido sanado, y Jesús le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y esto nos enseña a nosotros este principio. Hemos sido libertados, hermanos, del pecado y de la muerte, pero no para andar en libertinaje, no para andar otra vez en la misma situación. Es como aquella persona que pueda haber sido fumador toda su vida, tiene cáncer de pulmón, ¿verdad? Y viene Dios y le sana, le saca toda esa nicotina pegada, le pone los pulmones nuevecitos, y resulta que es lo que hace el hombre otra vez. Bueno, chévere, ya tengo mis pulmones nuevos, y empieza a fumar ahora hasta 10 cajetillas diarias. Así muchas veces andamos nosotros también como cristianos. Sí, hermano, porque no nos hemos sido libres para andar otra vez en la misma yugo. Bueno, Dios me libró, entonces bueno, voy a hacer lo que quiero. No es lo que quiere, hermano. Hemos sido libres para andar, para caminar en la honra y la alabanza a Dios, en la santidad que el Señor nos llama. Para eso hemos sido libertados. O igual que la mujer que fue adúltera, y el Señor le dijo a ella: ¿dónde están los que te acusan? Señor, no están, ninguno está. Entonces Jesús le dijo estas palabras: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y este es el principio para nosotros, hermanos, entender el regalo que se nos ha entregado. Como cristianos, como personas que tienen a Cristo Jesús, no solamente decir soy cristiano, sino valorar cada segundo, valorar cada cosa que Dios te ha dado, pero sobre todo la salvación que el Señor nos ha entregado, la libertad que tenemos en Cristo ahora. Porque antes éramos esclavos del pecado, estábamos sujetos a la esclavitud de Satanás, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. Ahora tenemos la salvación y la vida eterna plena en Él. Gálatas capítulo 5 versículo 13, el apóstol Pablo dice: porque ustedes, hermanos, y yo quiero que usted anote, subraye, apréndase esa porción, porque este es el texto donde el título del mensaje es el principal. Porque dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente, escuche esto, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros.
Entonces hemos sido llamados a libertad por Cristo Jesús. Pero hermano y hermana, no para que andes en libertinaje, no para que andes conforme a tu propio deseo diciendo, bueno, sí Señor, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo hacer esto, aquello, con tal, tú me perdonas. Dios nos perdona, sí, es verdad, pero escucha algo, le voy a enseñar más adelante lo que puede suceder en nuestras vidas si nosotros andamos más bien como aquel borracho que dice, me voy a sanar, sí, me arrepiento, y al otro día anda otra vez borracho, me vuelvo a arrepentir, anda otra vez borracho. Llega un momento de confrontación. Y me recuerdo un testimonio de un pastor cuando le presentaron un personaje. Este hombre se ha convertido como 20 veces y sigue otra vez, y en cada campaña llega y llorando y todo, ya sé lo que voy a hacer. Y el hombre vino, se arrepintió, y cuando estaba confesando a Jesús, el pastor le dijo, diga conmigo estas palabras: sí, Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, Dios mío, te recibo como Señor y Salvador. Y si yo me vuelvo a descarriar, mátame hoy mismo. Dice el testimonio que el hombre le peló los ojos y el pastor lo pescó por una costilla aquí, lo apretó y le dijo, ¿qué vas a hacer? ¡Ay, Dios mío! Dígalo pues. Sí, hermano. Señor, si me vuelvo a apartar, mátame hoy mismo. Nos dice la historia que el hombre ya dejó de beber y ya está con que pero tuvo, hermano, que lleva un apretón bien duro. No tenemos esta libertad para andar en libertinaje, para andar como el mundo quiere que andemos. Y corremos un grave riesgo, hermanos, de que nuestra mente ahora, entienda esto, está en un nivel diferente del mundo que estamos nosotros viviendo. Nuestro corazón, todo nuestro ser, porque somos apartados en Cristo Jesús. Y precisamente se nos ha dado también libertad, hermanos, para caminar en santidad y en obediencia. Es decir, que usted y yo hemos sido libertados de las cadenas del pecado y de la muerte con un propósito: para caminar en santidad y en obediencia. El apóstol Pedro decía en primera de Pedro, la primera carta de Pedro 2, versículo 16, así: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como ¿qué? Siervos de Dios. Usted y yo somos siervos del Señor Jesucristo. Somos siervos de Dios. Y los siervos hacen la voluntad de su Señor. El mismo Señor Jesús, cuando decía al Padre, le decía a los demás, yo no hago la voluntad mía, yo hago la voluntad de mi Padre. Y nosotros también de la misma manera. No es, hermanos, no es la libertad que tenemos para andar como un pretexto para hacer lo malo, sino siendo siervos de Dios, siendo ejemplo y testimonio al mundo. Y ojo con esto que voy a decir. Se acerca una celebración del mundo, el carnaval. Y si usted creo que tiene la información suficiente para entender lo que se celebra y a quién se adora en esa celebración. Se adora a un demonio, dos demonios, llamado Baal y otro llamado Baco, en esa celebración. Y es una burla absurda, una burla a nuestro Señor Jesucristo. Cuando ponen al rey Momo, es una burla a nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona en esta celebración, que es dedicación a los demonios, disfraza a sus hijos, lo está dedicando a Satanás. ¿Por qué? Porque está abriendo una puerta espiritual para que sus hijos entonces también puedan ser dedicados a esos demonios plenamente. Y de igual manera, hermano, esas fiestas, esas cuestiones de princesas, de los reinas, cuestiones, dele, dedique a sus hijos, vea cómo van a estar en el mundo también. Porque es una dedicación al enemigo. Y nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta, hermanos, y entender lo que estamos viviendo hoy en día.
son un asueto en el mundo entero, pero el cristiano, los hijos de Dios, tenemos que estar apartados de estas cosas. Hemos sido advertidos, la consecuencia la llevamos nosotros mismos. Mi deber es advertir y entender, y usted puede investigar por internet lo que significa el carnaval. Entienda eso, y lo estoy advirtiendo, hermano. No participemos pues de las obras del mundo. No nos hagamos partícipes de ellos. Porque así como el pueblo de Israel, cuando vinieron muchos y adoraron a ese becerro, a una deidad, a un demonio, dice la palabra de Dios que en ese día murieron 13,000. Y hubo otros que vinieron y dijo: no, esto no es con nosotros. Se apartaron y salvaron su vida. Así también sucede hoy en día con nosotros, iglesia. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado, porque eso es dedicación a los demonios. Entonces el Señor nos llama a caminar precisamente en santidad y en obediencia. Y en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, Pablo le decía lo siguiente a la iglesia de Dios que está en Corinto, y dice: a los santificados en Cristo Jesús. Es decir, le hablaba a este principio. Y cuando yo empiezo a buscar en el diccionario la palabra santos, mire, hermano, hay bastante definición allí. Y habla, el saludo primero dice: a los santificados les hablo en Cristo Jesús. ¿Llamados a qué? A ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Quiénes son santos, hermano? ¿Quiénes han sido santificados? Pero no levante la mano así. No, levante la mano completa. Yo, hermano. Yo. Y no es por vanidad, no es por nada. No, Señor. Gracias, Señor. Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo estaba atado a cadenas de muerte y de opresión, mas he sido libertado por Cristo Jesús. Pero libertado para ser llamado santo, y a través de esa santidad poder llegar delante del trono de la gracia plenamente. Y hermano, le hablo de este texto porque Pablo nos define a la iglesia como los santificados en Cristo Jesús, los llamados a ser santos. Y allí en la segunda carta a los Corintios también, capítulo 7, versículo 1 dice, y lo compartí la semana pasada y tengo que seguir hablando de esto porque es ahora en este tiempo donde necesitamos nosotros afirmar nuestra identidad como hijos de Dios y como santos en Cristo Jesús. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y este tipo de temor, hermanos, no es temor de miedo, sino un temor de amor que se traduce en una obediencia. Una obediencia por amor a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros sin nosotros siquiera merecerlo. ¿Cuántos de los que estamos aquí merecemos la salvación? ¿Cuántos de los que estamos aquí merecemos la vida eterna? Ninguno de nosotros merecemos ni la salvación ni la vida eterna. Ninguno de nosotros merecemos la bendición de Dios, porque nacimos muertos en delitos y pecados. Pero por amor el Señor entonces hizo ese plan perfecto a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesús, por amor, entonces Él vino, se entregó, Él se sacrificó por nosotros. Así como desde el principio de la humanidad, Adán, y lo compartía la semana pasada también, él merecía la muerte por la desobediencia, pero el Señor tuvo misericordia e hizo un acto sustitutivo, es decir, mató un animal e hizo sacrificio de sangre y cubrió con pieles el pecado de Adán. Y a partir de ese tiempo venía y se ofrecía sacrificio para perdón de pecados.
Y Jesús, el Hijo de Dios, se convirtió entonces en ese Cordero puro, santo y sin mancha. Él entregó toda su sangre para que nosotros tuviéramos de una vez y para siempre el perdón de los pecados. Y así, hermanos, entonces ese temor de Dios tiene que ser traducido en un temor por amor, porque Él nos amó primero. Primera de Pedro 1, versículo 15 dice así: sino que aquel que les llamó es santo. Y viene esta palabra, sed. Es una orden, no sed de que querer agua, sino es una orden de acción. Sean también ustedes santos, ¿en qué? En toda su manera de vivir, en toda su forma de vida. Sean santos, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces mi vida, su vida como hijo de Dios, como hija de Dios, se debe traducir en un caminar diario en la santidad del Señor. Somos santos no porque lo merezcamos, somos santos porque Cristo Jesús nos ha cubierto con su sangre, nos ha lavado, nos ha regenerado y nos ha dado las vestiduras blancas de santidad en Él. Y a través de esa santidad nosotros debemos brillar para el mundo. A través de esa integridad nosotros tenemos que brillar para las personas que andan en oscuridad. ¿Y sabe lo que dice el versículo 17 de Primera de Pedro allí? Dice: y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. ¿Cómo de peregrinación? Ahora somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía ahora es del reino de los cielos. Y la vida que tenemos ahora es una vida de peregrinación en esta tierra, esperando para ser redimidos, para ser transformados y llegar a nuestra patria celestial. Pero mientras seamos peregrinos en esta tierra, debemos conducirnos, dice la palabra, en temor, sabiendo algo tremendo: que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces la palabra nos afirma lo que les he venido hablando acá a cada uno de nosotros. Y si usted lee conmigo el versículo 22, el versículo 22 dice, en adelante dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces Dios nos llama primero a la santidad y nos llama también a la obediencia. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. No por nosotros mismos, sino también mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puros, siendo renacidos. Escuche esto: hemos sido renacidos, hemos nacido de nuevo, pero no de una simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Amén. Hermanos, entonces hemos recibido libertad. ¿Para qué? Para caminar ¿en qué? En santidad y en obediencia. Pero les digo también para qué hemos recibido la libertad. Le hemos recibido libertad, hermanos, para adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cómo es eso? Es que las personas sin Cristo no tienen esa libertad para adorar a Dios en espíritu y verdad, porque su adoración no es aceptable. Porque las personas que no tienen a Cristo lamentablemente adoran en su carne o buscan adorar a Dios en su carne porque no tienen conocimiento. No es una adoración aceptable a Dios. Cuando Abel y Caín se presentaron delante de Dios, siendo Caín el primogénito, habiendo los dos recibido la misma instrucción de su padre para adorar a Dios,
Dice la palabra de Dios que Abel buscó de las ovejas que tenía lo mejor que tenía, lo más hermoso, y lo llevó delante de la presencia de Dios como un sacrificio, como una ofrenda agradable a Dios, y Dios se agradó de su ofrenda. Pero dice la palabra que Caín entonces agarró de lo que tenía. No dice de lo mejor que tenía, de lo que había hecho. Dice de lo que tenía, como que bueno, sí, lo que venga. Y la presentó. Y Dios no se agradó. No fue tanto la ofrenda, sino el corazón, la disposición con la cual ambos venían delante de Dios. ¿Cómo es nuestra adoración como hijos de Dios? ¿Cómo está la disposición como hijos de Dios delante de Él? Él ve nuestro corazón, hermanos. Y según como esté nuestro corazón entonces para con nuestro Señor, Él acepta su ofrenda, esa adoración, esa alabanza o no. ¿Sabe lo que decía el Señor Jesús del pueblo de Israel? Decía en Mateo 15 versículo 8, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y he visto algunas veces o películas o representaciones de que cuando Cristo venga, y he visto varias donde suena la trompeta y desaparece un gran número y están en una iglesia y de repente, pero quedan otros. Vi una donde el pastor estaba tocando y llamando, y si el Señor viniera pronto, hermano, adore, y pasaban a una persona adorando de una manera tremenda, y uno dice: oh, wow. Pero cuando vino Cristo, esa persona se quedó. Uy, ¿qué pasó con la adoración que estaba teniendo? Y el video presentaba a un mujer que decía: yo soy el ujier máximo, yo soy el principal, y el orgullo, y para acá y para allá. Y él fue uno de los que se quedó. Y es terrible, hermanos, eso. Hemos tenido en el Señor la libertad para adorarlo en espíritu y en verdad, pero lamentablemente también muchos simplemente es de labios, porque no hay un corazón que ha sido humillado, que se descaja delante del Señor. Pero el Señor también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 versículo 23, dice lo siguiente: mas la hora viene, y ahora es. Diga conmigo: ahora es. Diga conmigo: ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, seamos adoradores en espíritu y en verdad, porque el Padre busca que usted le adore de esa manera, con toda su vida. Y al adorar no es solamente el tocar un instrumento, elevar alabanzas o aplaudir, es nuestra vida. Todo en nuestra vida se convierte en un acto de adoración a Dios. Es una batalla diaria que nosotros tenemos, sí, absoluta, pero en Cristo somos más que vencedores. Que el Señor nos vea siendo ejemplos fieles, que la gente vea a través de nosotros a Cristo Jesús, que la gente pueda ver a través de sus ojos el amor de Dios, y pueda llegar a decirle: algo tiene usted diferente, que tiene esa paz o ese gozo, que en medio de una situación todo el mundo está así, pero usted está como tranquilo. Solo el Señor la puede dar, hermanos. Hebreos 13:15 nos hace un llamado y nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén, hermanos. ¿Sabe también para qué se nos ha dado libertad? Se nos ha dado libertad, hermanos y hermanas, para predicar con autoridad y poder el Evangelio de Cristo.
se nos ha dado libertad para predicar con autoridad y poder el Evangelio de Cristo. Decía el pastor y evangelista Reinhard Bunke, decía este pastor y evangelista lo siguiente: no hay avivamiento si no hay evangelismo, si no hay inversión en las almas. Vuelvo a repetir esto: no hay avivamiento si no hay evangelismo, si no hay inversión en las almas. ¿A quiénes? En los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en los matrimonios, en las familias. Nosotros como Iglesia de Cristo te estamos llamados a llegar a todos estos ámbitos: a la niñez, a la adolescencia, a los matrimonios, a las familias enteras. Pero hermanos y hermanas, y digo esto con el mayor amor posible, ¿cómo va a haber inversión en todo esto si no damos a Dios lo que es de Él? Si no damos a Dios lo que es de Él. Si más bien muchos, y no acuso a nadie aquí, pero más bien muchos se han convertido en egoístas, desobedientes, y aún así quieren para sus vidas bendición, pero muchos siguen siendo ciegos. Muchos en las iglesias han dejado de dar a Dios lo que es de Él, hermanos, y eso se traduce en desobediencia a la palabra, y en casos más fuertes, hermanos, en rebeldía. Y hemos hablado acá con fundamentos claros, con fundamentos bíblicos de las bendiciones de Dios en ese principio del dar a Dios, y también de las consecuencias de la desobediencia. Pero normalmente entonces cuestionamos a Dios. Muchas veces cuestionamos a Dios, y por eso suceden cosas en nuestras vidas, hermanos, y a veces le preguntamos al Señor: ¿pero por qué sucede esto? Pero ¿cómo vamos a entender, hermano y hermana, los propósitos de Dios, su voluntad, si no obedecemos por amor y no accionamos con fe? Si no tenemos la mente y el corazón humillados y podamos tener el discernimiento de entender, de obedecer la palabra de Dios. Muchas veces le ponemos excusas, hermanos, pero Dios no quiere excusas de nosotros. Dios no necesita excusas de nosotros. ¿Sabe que Dios se enojó con Moisés por poner excusa y tras excusa? Y hay hermanos que tientan a Dios y no obedecen. Y les voy a decir esto, hermanos: la desobediencia luego se puede convertir en una rebelión. Lo comenté con una hermana. Si yo desobedezco a Dios, pero yo cambio, si yo me arrepiento y me aparto de esa desobediencia, Dios me va a perdonar. La Biblia me enseña: el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la desobediencia, y escuche esto, sin arrepentimiento, llega a la larga a un nivel donde no tiene vuelta atrás y se convierte en rebelión. Y sabe algo, hermanos, he aprendido esto: la rebelión no tiene perdón. La rebelión no tiene perdón. ¿Quién fue ese personaje que se rebeló contra Dios? ¿Quién fue? Lucifer. ¿Acaso tuvo perdón? Vamos. El rey Saúl cayó en una desobediencia continua, y esa desobediencia continua entonces se convirtió en una rebelión, en un acto de rebeldía constante. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Fue a consultar entonces, buscando a una bruja. Fue a consultar a una bruja, un acto de rebelión contra Dios, para buscar oír la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que tuvo? Una sentencia final cuando le dijo: mañana estarás aquí. La rebelión, hermano, no tiene perdón. Santiago capítulo 1 versículo 25, mire esto, Santiago 1, 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, mire esto, mas el que mira perfectamente
mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor que olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será que bienaventurado en lo que hace. Y estoy hablando también del predicar el evangelio, del evangelizar, del llevar el mensaje, de ir a ser discípulos, de todo esto. Pero también les estoy diciendo, hermanos, ¿cómo lo podemos hacer? De forma personal sí es verdad, pero como iglesia necesitamos invertir. Y yo puedo hacer una clase completa en este punto bíblica, pero el Señor también invertía en estos principios, ¿o no invertía? ¿Acaso no le dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer a las personas que estaban allí? Eso era una inversión también. Y había. Entonces, ¿pero qué sucede? Y vuelvo a repetir esto. ¿Cómo lo podemos hacer si nosotros no estamos dando a Dios lo que es de Dios? ¿Cómo podemos entonces nosotros recibir bendición y sabiendo que tenemos esta libertad y esta bendición, las promesas de Dios están, si somos oidores olvidadizos y lamentablemente no obedecemos? ¿Cómo vamos a recibir la bendición? Probemos a Dios entonces, vamos a probarlo a Él. Capítulo 2, versículo 12 de Santiago dice: así hablen y así hagan, no en desobediencia sino en obediencia, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Somos libres, pastor, pero es que somos libres. Sí, somos libres. Bueno, entonces yo haga lo que quiera, está bien, pero recuerde, vamos a ser juzgados delante de Dios. Si usted quiere bendición, obedezca la palabra. Si usted no quiere recibir, pues entonces desobedezca la palabra. El que da a Dios abundantemente, no los escucho. El que da a Dios abundantemente, abundantemente recibirá. El que da a Dios escasamente, y el que no da a Dios nada, como aquel hombre que compra un pedazo de terreno y le dice a la mujer: mira, vale, pero ¿qué pasó? Yo pensaba que este terreno da patillas, porque al lado da patilla y patilla. La mujer le dice: ajá, pero tú sembraste patillas. No, entonces ¿cómo te va a producir la tierra patilla? Tienes que poder forzarse y sembrar allí. Igual para nosotros. Entonces, para predicar la palabra tenemos que invertir, hermano. Ya hablo con la iglesia, todos nosotros. ¿Y qué tenemos que invertir? Primero del tiempo que tenemos. Del tiempo que tenemos. ¿Usted ha invertido tiempo en este año que está pasando en predicar la palabra a las personas? ¿Ha aprovechado la oportunidad para predicarle a las personas la palabra? De forma personal, la palabra, la persona que le llega a su casa, la persona que le visita, la persona con que se encuentra a hablar, ¿le ha aprovechado el momento para usted? ¿Ha invertido el tiempo para llevarle el mensaje? Invertir. Para predicar la palabra hay que invertir. ¿Sabe qué también? Amor. Amor. Y usted puede leer en 1 Corintios 13. Mire, usted puede hacer lo que sea, puede tener diferentes dones, pero si no tiene amor, de nada vale. Amor por las almas. Amor porque las personas que están allá, que sabe usted que no tienen a Cristo Jesús, se están perdiendo en el mundo. Entonces debemos tener amor por las almas. Debemos tener valentía. Debemos invertir también esfuerzo, hermanos, tiempo. Y también debemos invertir dinero en el reino de los cielos. Debemos invertir en esto. Cuando se hace una actividad evangelística, cuando se hace una campaña, talleres de capacitación también, etcétera, todo eso es inversión. El trabajo en la niñez, hermanos, ¿creen ustedes que no se necesita inversión? Claro que se necesita inversión. Trabajamos el año pasado con más de 150 niños y trajimos aquí los niños. ¿Usted cree que eso no requirió inversión también? Claro que sí. Estoy hablando, hermanos, con sinceridad y con todo el amor, para darnos a entender esta realidad. Con la adolescencia se necesita inversión y necesitamos invertir en nuestros adolescentes en este año. Hermanos, estamos urgidos de invertir en nuestros adolescentes, porque nosotros los vemos 1 o 2 veces a la semana.
Usted los ve, hermanos, constantemente todos los días. Plenamente. Igual con los matrimonios. Hermanos y hermanas, tenemos en este mes que va a comenzar en febrero el encuentro de parejas. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, hay en iglesias, en las iglesias? Tienen adentro un torbellino terrible y por fuera como pareciera como si nada, pero orgullosos, no quieren nada. Y nosotros queremos invertir en los matrimonios para dar herramientas, pero muchos que no quieren nada. Necesitamos entonces todo esto. Las familias, invertimos en ayudar a los necesitados. Para esta semana que viene, hermano, tenemos el kilo de amor. Para esta semana que viene, hermano, ¿vamos a traerlo o no vamos a traerlo? Para ayudar también a los necesitados. Pero he escuchado gente, y es terrible, hermano, es doloroso esto que dice: ni yo tengo y le voy a dar a otro. ¿Cómo vamos a esperar recibir de Dios si no damos? ¿Cómo vamos a esperar? Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Qué es egoísmo? ¿Dónde está el amor que decimos tener? ¿Dónde está el amor de Cristo entonces? Tenemos que invertir, hermanos, pasión por las almas. Pasión por las almas. Tenemos que invertir en aprender, en prepararnos, en escudriñar las Escrituras. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre, porque nos vamos a confrontar a diversas personas, a diversas gentes con diferentes cosas. Y si usted y yo no estamos preparados para confrontarlo, vamos a quedar tirados en el piso allí como que: ay, no pude. Hermanos, hermanas, tenemos que entender todo esto. El Señor en su palabra nos da una orden plena. En Marcos 16:15 dice: y les dijo, y nos dice el Señor hoy. Y yo lo voy a tomar así. En Marcos 16:15, y nos dice hoy el Señor: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El Señor nos está diciendo: prediquemos el evangelio, porque tenemos la libertad, hermanos, de hacerlo. Y no solamente la libertad a nuestro alrededor, sino la libertad en Cristo Jesús, porque no estamos atados por el enemigo. Tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y en Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que se les he mandado. Y mire esta promesa de nuestro Señor Jesucristo: y aquí yo estoy con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, iglesia. Y termino con esto. Cuando nosotros obedecemos en amor, en fe, en credulidad, y damos constante testimonio de nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros aprovechamos cada situación para predicar la palabra, pero cuando aún más le buscamos anhelantemente al Señor, nos sometemos en obediencia y santidad a Él, buscándole en oración, en humildad y sacrificio, hermano y hermana, usted pueda tener la seguridad de que el evangelio que usted va a predicar no va a ser solo en palabras, sino que va a ser en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de que Cristo le está cubriendo y está en usted, y el Espíritu Santo le dirige en todo momento y en todo lugar. Aleluya. Y termino con esta palabra. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y allí para nosotros, iglesia, usted y yo hemos sido llamados a ser libres. ¿Se goza con eso o no? Usted y yo hemos sido llamados a ser libres. Y tenemos la libertad, repito entonces, primero de ser hechos hijos de Dios. Tenemos la libertad, hermanos, también de las ataduras del pecado y de la muerte. Tenemos la libertad para caminar en santidad y en obediencia. Tenemos la libertad para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos la libertad para predicar con autoridad y poder el evangelio de Cristo. Aquí está el llamado, iglesia, en este año. ¿Cuántos dicen heme aquí? Ponga
Póngase de pie conmigo. Y hoy quiero aprovechar la oportunidad para los que nos visitan en este lugar. Y si no tienes a Cristo Jesús, has entendido que lamentablemente estás aún esclavo y esclava del pecado y de la muerte. ¿Cuántos quieren la libertad de Cristo Jesús? Todos. Tú lo quieres, yo sé que sí. Y el único medio para tener esa libertad es Jesucristo. Y hoy el Señor te dice: te doy aquí la oportunidad de que vengas a mí, para que me recibas como Señor y Salvador. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Y hoy el Señor te dice: quiero darte libertad, quiero darte salvación, quiero darte vida eterna. Pero es necesario que confieses con tu boca. Y a los que nos visitan hoy acá, que aún no te han tenido a Cristo Jesús, el Señor te está diciendo: quiero darte salvación. Ven a mí. Si tú quieres de verdad esto, entonces cierra tus ojos un momento, porque vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios por ti, por tu vida. Y luego, si tú has entendido el llamado de salvación y vida eterna, tú vas a responder las palabras que te voy a decir. Señor, hoy en este lugar pedimos por los que aún no te tienen como Señor y Salvador. Hoy como iglesia estamos levantando nuestra oración por los que están aquí y por los que no están. Te estoy pidiendo y te estamos pidiendo por sus vidas, por sus almas, Señor, para que quites toda atadura, para que quites todo velo de mente y de corazón, en el nombre de Jesús. Y para que, Señor, entiendan que necesitan de ti, necesitan de recibirte como Señor y Salvador. En este momento es la oportunidad. Y tú que me estás escuchando, si has entendido esta necesidad, tú conmigo puedes decirle estas palabras: Señor Jesús, en este momento reconozco que necesito de ti, porque ando en esclavitud y en muerte. Pero hoy, Dios, confieso que tú eres el Hijo de Dios y que te recibo como mi Señor y mi Salvador. Renuncio al mundo y te acepto a ti como mi Salvador. Te ruego en el nombre de Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, también te pido, Dios, por los que hoy estamos aquí. Te ruego en el nombre de Jesús por cada uno, por cada una, Padre, para que afirmemos nuestra vida en ti, Señor. Te pido por los que están o por las que están decaídas, desalentadas, porque su espíritu, su corazón está débil en ti. Y te pido que les llenes, Señor, te ruego que les llenes con el fuego de tu Espíritu Santo. Pero Dios, necesitan entender que necesitan de ti, Padre. Abre sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Afírmale, Señor. Y a nosotros como iglesia, Padre, en el nombre de Cristo, afírmanos en esa libertad, para que con denuedo, con valentía y en ti podamos, Señor, caminar en este tiempo de peregrinación que tenemos, siendo ejemplo, siendo fiel testimonio, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Solo en ti yo soy libre. Este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está.